Habían quedado planteados muchos temas, cómo encarar el conflicto China-Estados Unidos desde la región de una manera independiente. No hay que optar, nos decía Renato Coelho Baumann. Hay desafíos propios, la necesidad de la estabilidad financiera y económica, un requisito imprescindible para el desarrollo. Y la economista María Dolores Benavente quería hacer algún planteo al respecto, justamente pensando en lo que es un rumbo conjunto de las economías de la región como elementos base para una mayor integración y una mayor apertura. María Dolores. Bueno, un poco para motivar, para ponerle un poco de picante a esto, si básicamente podemos pensar que estamos de acuerdo en la importancia de la sustentabilidad financiera, fiscal, monetaria, en el coeficiente de apertura que deben tener nuestras economías, podríamos pensar, no para el corto plazo, sino para un horizonte de X años, en lograr un acuerdo marco que se comprometiera a ciertos resultados, como fue Maastricht en la Unión Europea, ciertos resultados fiscales, monetarios, de apertura comercial. Esa es la pregunta. Contadora Astori, ¿cómo ve este planteo, esta idea? Bueno, este planteo refiere básicamente a las posibilidades de integración regional, que yo creo que hay que seguir explorando y naturalmente desarrollando y profundizando en la medida de lo posible. En mi anterior intervención señalé que esto no podía ser tomado como una especie de subestimación de las posibilidades de apertura más allá de la región. Tendríamos que hacer un esfuerzo precisamente en el marco del regionalismo abierto por hacer compatibles las dos cosas. Y perdónenme, pero yo voy a recordar nuevamente las tres grandes fases que tiene una experiencia de regionalismo abierto. La primera es definir un espacio a favor del cual se discrimina. Esto es un espacio de integración profunda, que trasciende incluso los fenómenos puramente económicos, comerciales y de inversión, y que incluso comprenden también actitudes frente al mundo. Por ejemplo, la promoción y la protección de los derechos humanos a escala global, ¿verdad? Por eso digo a favor del cual se discrimina desde todo punto de vista. En segundo lugar, hablé de una protección moderada frente a terceros, de modo de hacer posible esa compatibilidad entre integración regional e integración global. Y finalmente, acuerdos fuera de la región, como ese que estamos, ojalá, cerca de concretar en los próximos días con la Unión Europea. Quiero compartir con nuestros amigos que la semana que viene va a haber una reunión muy importante en Bruselas, donde se puede llegar a dar un paso fundamental hacia este acuerdo entre Mercosur y un bloque de fuera de la región. Y quiero señalar que precisamente esta es una de las principales, aspectos o cualidades que se pueden dar a la integración regional para fortalecerla y hacerla más rica y profunda. Ahora bien, la pregunta que hace María Dolores, yo la encuadro dentro de la primera fase del regionalismo abierto. Esto es, si definimos una región a favor de la cual se discrimina fuertemente, el tener un conjunto de aspectos a respetar por todos los socios es una de las posibilidades a estudiar. Gracias, contadora Astori. Renato Coelho Baumann. Brasil tiene mucha inversión en Uruguay, en los agronegocios, en la industria frigorífica, en la energía, incluso con algunos
elementos algo conflictivos que hubo recientemente. ¿Cómo es el encare del gobierno brasileño en este contexto que se venía planteando, ese regionalismo abierto, pero con la necesidad de discriminar a favor de los socios regionales? Bueno, de um lado, nos parece importante a iniciativa que eu mencionei anteriormente, que é a criação do Ombudsman para inversões estrangeiras. Ou seja, os temas conflitivos ou sensíveis de sectores e empresas, há canal de comunicação. Dicho isso, o tema o mesmo exercício de integração, e aí eu não diria apenas Brasil e Uruguai, sino que o Mercosul em conjunto, há desafio que se, a meu juízo, desde o ano 2000, provavelmente, se põe na região, que é a tarefa de casa de saber o que é o que queremos, para que queremos o exercício de integração. Se vamos pouco de uma dimensão histórica, em los anos 50 e 60, sabíamos que queríamos integrar-nos para poder industrializarmos, ter produção em mais escala, etc. Em los anos 80, a crise da deuda nos levou a procurar mecanismos de convivência com pouca disponibilidade de dólares. Nos anos 90, o discurso era de eficiência. Vamos integrar-nos como aprendizagem para que podamos abrir-nos ao mundo. Os anos 2000 foram 2 anos de apertura financeira. As contas financeiras de capital se abriram, os movimentos financeiros saíram de controle, entre comillas, as paridades cambiárias saíram de controle, com isso afeta as transações bilaterais, e desde então seguimos negociando pouco que por inércia. O custo de revertir o processo é muito alto, há muitos interesses. No Mercosul é custo social altíssimo. Então, seguimos. Mas o tema é, aonde queremos ir? Onde pretendemos chegar? E isso, a meu modo de ver, o tema passa por, sendo repetitivo, a questão de complementariedade produtiva. E vengo de regresso a sua pergunta. Disculpe, não escutei bem. Aonde decía? Aonde queremos chegar? O tema da complementariedade produtiva como pré-condição de sustentabilidade do processo de integração regional. Todo o arcabouço institucional, todo o aparato que se está construindo há 20 e poucos anos, tem que ter propósito, tem que identificar-se norte, uma direção. E isso só vai ocorrer a partir do momento em que tenhamos uma visão conjunta consistente e convergente nos 4 países. Eventuais problemas bilaterais, a meu modo de ver, têm que ser considerados no âmbito desse processo mais amplo de profundização da aproximação das 4 economias. Mas para isso é necessário que tenhamos uma ideia clara de que vamos a ser, em referência à primeira intervenção sua, em um momento em que temos cenário de conflito Estados Unidos-China, como disse, com problema de liquidez, excesso de liquidez, e uma incertidumbre institucional crescente a nível multilateral. A meu modo de ver, são itens que se somam ao desafio de que tenhamos mais claro que é o que queremos nós outros, ao menos enquanto Cono Sur. Já não diria Sudamérica, porque está a Aliança do Pacífico, seria muito interessante, uma aproximação, etc. Pero, ao menos a nível de los 4, a meu modo de ver, sigue sem resposta concreta essa pergunta, esse desafio de onde queremos ir, como queremos insertar. E qual seria a resposta de Brasil? Precisamente nessa direção. Ou seja, anteayer, eu participei de uma videoconferência em que o mesmo secretário de Comércio Exterior, Marcos Trujillo, que é quem era para estar aqui, não eu, ele explicitamente isso referência a algo que eu já mencionei. As inversões chinas são muito bem-vindas, pero
sempre e quando contribuam a la construção de uma superação de limitações, de restrições de infraestrutura e construção de uma complementaridade produtiva a nível regional. Aún por mais grande que seja Brasil, não pode jugar o jogo solo. Tucur. Muchas gracias, Renato Coelho. Enrique, tú querías hacer un comentario. Después pasamos a Javier González Fraga. No, yo quería apuntar que la firma del acuerdo con la Unión Europea tiene horizontes muy importantes para América Latina. La primero es que si se materializa el acuerdo, va a ser un acuerdo de 57 países, es decir, yo creo que es el acuerdo en cuanto al número de países más grande del mundo, como zona preferencial, lo cual tiene sus aspectos positivos, pero tiene más derivadas, yo creo. Y es que de alguna manera eso significa también, para hacernos la siguiente pregunta, esas concesiones que les hemos dado a Europa para poder cerrar el acuerdo, ¿no nos la podíamos dar entre nosotros mismos? ¿No sería una pregunta bastante obvia? ¿Sí? Porque esto nos daría la oportunidad de fortalecer la integración regional. ¿Y qué disponemos para poner en marcha todo eso? Disponemos de la LADI. Este es el tiempo de la LADI en este nuevo contexto. Porque como ustedes saben, la ley fue creada después de varios años de navegar con ALALC y flexibilizó la LADI. Nosotros tenemos convenios con países fuera del Mercosur, tenemos convenios con México, tenemos convenios con Chile. Es decir, el esquema se flexibiliza y por tanto la LADI ya es la institución que está creada para amparar este tipo de acuerdos múltiples. De eso yo quiero decir que por eso mismo que es simbólico que finalmente, después de 20 años, terminemos con el acuerdo con la Unión Europea. Nada más. Gracias, Enrique. Javier González Fraga, ¿cómo ve estos temas desde la Argentina? Sí, desde la Argentina y desde mi propia experiencia personal, ya no como economista, sino como empresario. Yo, enojado con la convertibilidad al comienzo de los años 90, 91, acababa de dejar el Banco Central, visité la Pataya allá en Punta del Este y me dediqué en la Argentina a producir un dulce de leche que tardó 5 años en entrar en Brasil, la salamandra. 5 años llevó de negociaciones y eso que no había este tipo de productos y nunca pude entrar en Uruguay. Esta es la realidad. Y una vez en una reunión en el 2001, en la barra, donde estaba el presidente Valle y estaba altas autoridades, me dijeron, ¿por qué queremos dulce de leche argentino si tenemos el uruguayo? Si ese es el criterio, no hay posibilidad de avanzar. Yo creo que es muy cierto lo que nos acaba de plantear Enrique Iglesias. Tenemos que integrarnos entre nosotros con convicción, sabiendo que integrar significa competir, que significa ceder, que significa sacar lo mejor, por eso celebro la palabra empresarial, sacar lo mejor de nuestros empresarios. Nuestra región tiene un ADN muy fuerte en materia empresarial que es producto de la inmigración. Llegaron los más audaces de los otros continentes para establecerse acá. Y esto es una fortaleza muy grande, entonces tenemos que crear condiciones para que prospere ese espíritu empresarial, el entrepreneurship, como le dicen los americanos. Y yo creo que esto es lo que tenemos que fortalecer, animarnos a integrarnos, porque yo le tengo miedo a veces a los acuerdos que son muy ambiciosos y espectaculares en materia de objetivos, pero en la letra chica no se implementan, porque hay lobbies, porque hay miedos, porque hay proteccionismos, porque te dicen que podés traer el producto, pero cuando le quedan 20 días de vigencia al permiso que te dan, entonces se vence antes que lo cumplas. O sea, he estado del otro lado del mostrador como productor tratando de entrar en estos mercados y es dificilísimo. A pesar del cauce de ALADI, del Mercosur, es dificilísimo pasar una frontera con un producto. Entonces tenemos que realmente asumir esa realidad. Y por eso es que he sido crítico de los ampulosos pactos firmados, pero que en la práctica se implementan mal. Y esto es el tema que tenemos que implementar. Y aplaudo lo que acaba de decir María Dolores. Tenemos que plantearnos un Maastricht.
Se ha hablado estos días de una moneda única, yo creo que hubo alguna mala información, moneda única entre Argentina y Brasil. Faltan años por ser moderado para poder tener eso. Tendríamos que previamente coordinar nuestras políticas fiscales y monetarias durante muchos años. Y hay cosas mucho más elementales que no hacemos. Nosotros tenemos acuerdos firmados con Brasil en el 2008 para el sistema de moneda local y con Uruguay en el 2015 el sistema de moneda local. Y no se implementan. Los turistas argentinos que vienen a Punta del Este tienen que traer dólares para hacerse de pesos uruguayos. No pueden traer pesos argentinos porque no hay un mercado para que les compren los pesos argentinos. Y no tiene que ver con la volatilidad del peso argentino, porque esto se regula minuto a minuto. Tiene que ver con que no hay una implementación en la práctica de lo firmado de los sistemas de moneda local. Entonces, si no somos capaces de tener conversión directa entre nuestras monedas y tenemos dos transacciones cambiarias porque pasamos de pesos a dólares y de dólares a reales, tenemos mucho para recorrer en cosas concretas y nuestros bancos, hablo del Banco Nación, hablo del Banco República, del Banco de Brasil, tendrían que liderar un proceso de crear mercados de monedas regionales para evitar pasar por otra moneda en estas transacciones. Nos ahorraríamos mucho dinero los que operan en este comercio. Entonces yo creo que hay, y acá vuelvo a lo que dije antes, evitemos los atajos. Entonces, plantearnos el objetivo de moneda común es un atajo. No. Planteémonos Maastricht, como dice María Dolores. Vayamos paso a paso poniendo metas de coordinación macroeconómica que nos van a conducir dentro de muchos años a eso. Tardó muchos años en construirse el euro, a pesar de todas las condiciones que se daban favorables. Tardó muchos años en construirse. Y ahora que se debilitan en Europa los temores de la guerra, las juventudes europeas hoy lo tienen olvidado, se está debilitando esa cohesión que tenía la Unión Europea. Entonces yo creo que nosotros tenemos que construir esto con cosas concretas, paso a paso, sin atajos, en elementos que están al alcance de la mano. De los temas comerciales, ciertamente que podremos estar hablando mucho tiempo. Me gustaría abrir, de todas maneras, el panorama a un asunto que me pareció crucial, lo planteaba Iglesias, todos en realidad los integrantes del panel, porque las economías de la región tienen grandes desafíos fiscales que hay que explicárselos a la gente, y ahí está el tema del enojo de las clases medias, todo el capítulo jubilatorio. La situación fiscal de cada país en general es complicada, por supuesto que Uruguay está en otro grado, porque tiene además grado inversor, pero es un desafío que creo que se puede plantear en general. Brasil, Renato, está, y usted lo planteaba en el primer punto, intentando impulsar una reforma jubilatoria, que tiene toda una discusión política. ¿Se va a lograr? ¿No se va a lograr? ¿Cómo lo está procesando el gobierno? A juzgar por la prensa, a probabilidade é alta de que se tenha uma reforma. Não se sabe que reforma. O processo está no Congresso, houve um informe do relator, não sei como se chamaria, especial. Esse informe está sendo debatido. Deve haver umas, creio que são 10 ou 11 sessões da comissão especial para poder ir a plenário, etc. A perspectiva é que até meados do segundo semestre tenhamos alguma reforma. O que se debate em Brasília é o ministro da Economia apresentou uma reforma acoplada a um desejo de uma economia de R$1 trilhão. E há infinitos cálculos, infinitas estimativas, e há gente que diz que uma reforma de 500 milhões de reais seria suficiente, se conseguiria de 800. Ou seja, o debate não é se haverá uma reforma, mas o monto de economia em 20 anos. Tá? Economia em um horizonte de 20 anos, de benefícios, de ganâncias fiscais, ou redução de custo, melhor, fiscal, de la ordem de 500 mil milhões de dólares, ou se de R$1 trilhão de reais, ou se de R$1 trilhão de reais.
Entonces, la cuestión es el rango de posibilidades en términos de valor derivado de alguna reforma. ¿Y se pueden lograr esos consensos políticos o puede haber un riesgo? Há consenso político da necessidade de hacerse uma reforma. Há uma dimensão muito importante que está hoje em debate, porque foi sacada do informe, estava no projeto inicial, foi sacada do informe do relator, que é incluir no projeto de reforma global as reformas de los estados, reforma de seguridade social também nos estados, a tornar-se lei. E o tema é que isso é uma questão literalmente vital em termos fiscais, porque há estados em situação fiscal crítica e se não se hace de uma vez a situação de los entes subnacionais muito provavelmente se empeorará em los próximos 2, 3 anos, e isso terá rebatimento no Tesouro. Então, esse é, a lo mejor, o tema mais politicamente sensível que temos hoje. Contador Astori, ¿cómo ve este tema en el Uruguay? Es un hombre de la política hace mucho tiempo y obviamente en Uruguay la situación fiscal ha tenido un deterioro, el tema de la seguridad social es clave allí y todo indica que el gobierno que venga, sea cual sea, va a tener que generar esos consensos como para encarar estos asuntos que son de priorizaciones, de asumir seguramente ciertos costos para lograr una situación mejor. ¿Cómo ha visto este tema? Bueno, yo quisiera comenzar a comentar o a contestar esta pregunta, volviendo sobre un aspecto que está fuertemente vinculado a la pregunta y que mencionamos en la primera ronda. Hay una caída generalizada de la inversión en la región, caída de la cual Uruguay no es una excepción, y particularmente se refleja en lo que podríamos llamar la inversión privada. Digo esto porque en muchos países, y Uruguay es un ejemplo al respecto, la inversión pública viene teniendo una evolución positiva. Y 2019 va a ser un año de un volumen de inversión pública muy importante en Uruguay, particularmente en materia de infraestructura, desarrollo de capacidades que tienen mucho que ver con la competitividad. Entonces, me parece que es absolutamente fundamental desarrollar un clima de inversiones que estimule fuertemente al sector privado, especialmente para alcanzar los niveles que el país está requiriendo. Y ese clima tiene 3 componentes muy importantes. En primer lugar, el componente institucional. No hay un buen clima de inversiones sin fortalecimiento y especialización de las instituciones. Y este es un capital intangible que es fundamental preservar y enriquecer. Y no pensemos solo en términos económicos, porque este capital intangible tiene que ver con la adhesión democrática, con la construcción de república, con la defensa de los derechos humanos, con la defensa política de la solución pacífica de los conflictos, con el respeto a las normas vigentes en materia de derecho económico y social, esto es el predominio precisamente de las reglas de juego que se respetan siempre. Ese es un capital intangible absolutamente fundamental que los países deben preservar y el nuestro en particular lo está haciendo. En segundo lugar, estímulos. No hay inversión privada sin rentabilidad. No podemos pretender que haya inversión privada sin rentabilidad, que no es lo mismo que competitividad. Es un error confundir los dos conceptos. La competitividad la tenemos que lograr impulsando el conocimiento, impulsando la innovación, los niveles de eficiencia, de productividad,
y ya lo veíamos en la primera rueda que hicimos al respecto. Ahora estamos hablando de rentabilidad y por lo tanto un segundo componente de un buen clima de inversiones es asegurar rentabilidad a la inversión a través de estímulos económicos fuertes que induzcan sobre todo al sector privado a invertir. Y el tercer tema es el orden macroeconómico y la consistencia fundamental entre los instrumentos más importantes de la política económica, el fiscal, el monetario, el cambiario, el de ingresos. Y aquí, nuevamente, encontramos el nexo, el contacto entre este tema y otro que está contenido en la pregunta, que es la reforma del sistema de la seguridad social. En este momento en Uruguay, la seguridad social representa 6 puntos del producto para el Estado. 6 puntos del producto. Entonces, este sistema, que es un sistema muy avanzado, lo digo respetuosamente, es de los más avanzados de la región latinoamericana, es lo de más cobertura y los que más posibilidades ofreces en materia de condiciones de vida a quienes pasan a tener una vida pasiva, a abandonar la actividad, tiene un peso muy importante sobre el tema fiscal y por lo tanto sobre el orden macroeconómico y por lo tanto sobre el clima de inversiones. Entonces es fundamental que estudiemos la manera de transformar el sistema de seguridad social, transformarlo estructuralmente, profundamente, con el gran desafío de que no signifique un retroceso sobre las conquistas ya logradas en favor de la población uruguaya. Ese es el gran desafío que tiene Uruguay y por eso son tan importantes los consensos de los cuales hablaba María Dolores. Estos temas no se resuelven sin consensos, no se resuelven con el predominio de una opinión sobre otras. Y la historia del Uruguay, a pesar de que es una historia discutidora, como tú decías, es una historia de consensos y de acuerdos. Y el sistema de seguridad social que tenemos que construir tiene que ser el resultado de grandes acuerdos por encima de las diferencias que tengamos sobre distintos aspectos relativos a la vida en sociedad. Es un aspecto de la convivencia. Por lo tanto, será una de las reformas estructurales que tiene que encarar obligatoriamente el Uruguay y otros países de América Latina también. Este no es un problema del Uruguay, es un problema generalizado, no solo de América Latina, permítanme, es un problema en el mundo. Es un problema en el mundo. Entonces, bueno, estamos ante un objetivo fundamental a encarar que a mí me parece tendríamos que hacerlo teniendo en cuenta todos estos aspectos que acabo de mencionar. Gracias, contador. Ministro de Economía, González Fraga, en Argentina está presente también, se hizo algún intento en los primeros años de la administración Macri, pero bueno, Argentina obviamente que nos preocupa a todos porque ahora han salido las últimas cifras, el desempleo, los niveles de pobreza. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no se ha logrado, porque el presidente Macri había manifestado su voluntad de tener un mejor clima de inversión y era uno de sus objetivos. ¿Qué ha pasado y cómo puede eso revertirse? Bueno, voy un poco para atrás. Ahora se oye, ¿no? Sí. Voy un poco para atrás. El gobierno anterior actualizaba las jubilaciones con una mezcla de 2 índices que eran la inflación y la recaudación. Y lo hacía, se potenciaban, porque como abiertamente mentía con el de inflación, lo compensaba con el de recaudación. O sea, nosotros no tuvimos estadísticas confiables de inflación desde el 2007 hasta el 2015. Entonces, claramente, cuando el gobierno de Macri corrige esto, la potenciación de los 2 índices hacen impagables las jubilaciones y después del triunfo de la coalición Cambiemos en octubre del 2017 se restablece un solo índice, o sea, se
depura y queda solamente la inflación como una corrección de las jubilaciones. 200 toneladas de piedras le tiraron al Congreso de la Nación en el mes de diciembre del 2017. 200 toneladas de piedras fueron arrojadas. Se rompían las veredas, pero además las traían de afuera, porque esta fue la reacción y hubo hasta temor físico de los legisladores que estaban votando esto. Esto fue la reacción de los partidos políticos opositores frente a esto, a pesar de haber ganado las elecciones. Y esto es entonces una tarea pendiente. Durante el gobierno anterior, durante los 12 años del kirchnerismo, se duplicó el gasto público de Argentina en cualquier definición, nacional, global, en cualquier definición, finalmente superaba el 41% del producto. Hemos logrado bajar 6 puntos ese valor, estamos en el orden del 35, 36, y el grueso de la reducción se produjo por la eliminación de los subsidios a la energía. Ustedes recuerdan que se trataba de ir a cargar gasolina a la Argentina, a los chilenos, a los uruguayos, porque era 6 veces más barata en su momento. Ahora ya no es tanto el caso, pero eso además, las tarifas de electricidad y de gas eran insignificantes. Entonces se ha corregido gran parte de eso y eso explica más de la mitad del ajuste. Queda muchísimo por hacer porque todavía tenemos un gasto público muy alto que genera déficit, pero sobre todo genera una presión tributaria enorme. Esto más una reforma laboral que se está logrando no a nivel, y va a ser difícil a nivel nacional, pero se está logrando sector por sector. Y acá quiero compartir con ustedes una experiencia muy exitosa. Vaca Muerta es el segundo yacimiento más importante no convencional de gas, sobre todo gas, pero también petróleo del mundo, y el más barato de explotar porque no hay grandes problemas de contaminación de ciudades porque está en una zona desértica. O sea, es el más eficiente. No había manera de explotarlo porque tal cual me lo dijo un petrolero americano, me dice, me sale más barato traer en business a los obreros petroleros de Texas que contratar a los de Neuquén, que cobran 3 veces más por dormir que por trabajar. Yo dije, ¿qué me está diciendo este señor? Sí, claro, por el desarraigo, como es una zona desértica, no hay población local, hay que llevarlo de 200 kilómetros, 300 kilómetros a trabajar en estos yacimientos, y el desarraigo era 3 veces mayor que el salario, o sea, cobraban por vivir fuera de su zona 3 veces más, o sea, era realmente más barato traerlos desde Texas en business y pagarles un hotel que no contratar a los obreros argentinos. Se sentó Macri con Pereira, el dirigente petrolero, y le dijo, si querés revivir Vaca Muerta, valga la contradicción, hay que cambiar esto. Y se hizo un acuerdo. Y hoy Vaca Muerta tiene prohibido adherir a huelgas. O sea, si hay una huelga nacional de transporte, si hay una huelga nacional de camioneros, si hay una huelga nacional, pues en Vaca Muerta se sigue trabajando porque estos pozos tienen que seguir siendo explotados por la complejidad de la exploración. Y hoy Vaca Muerta está generando ya exportaciones de gas a Chile y Vaca Muerta en pocos años más va a ser equivalente a otra pampa húmeda en materia de exportaciones que nos va a poner en el gran desafío de tener que fortalecer nuestro sector fiscal o caer en la que llamamos los economistas la enfermedad holandesa, la apreciación cambiaria. Pero eso se ha logrado por una reforma laboral específica de un sector, que es el camino que tenemos que recorrer. Ayer estaba, perdón que me extienda un poquito, porque tiene que ver con lo que se habló de esta guerra entre China y Estados Unidos, esta guerra comercial. Ayer me tocó participar de una reunión de chinos en la Argentina queriendo invertir para multiplicar por 20, no 20%, para multiplicar por 20 la producción de carne porcina en la Argentina. La Argentina tiene la mejor... Por la crisis de la fiebre porcina de ellos. Exactamente. La fiebre porcina africana le costó a China 140 millones de madres, se mide por madres. Y la Argentina no es un insignificante exportador y productor de carne porcina, pero tiene la mejor sanidad del mundo, estamos libres de todo. Entonces venían a invertir
para ayudarnos a desarrollar algo, porque el insumo del cerdo es soja y maíz, y eso es muy barato, y es mucho más inteligente exportar carne, como lo hacen muy bien los brasileros, que son los terceros exportadores mundiales, que no simplemente exportar el grano. O sea, esta guerra entre Europa, entre Estados Unidos y China, genera oportunidades también. Genera oportunidades. No lo veamos como un drama, genera oportunidades. Y yo creo que aunque el panorama de la inversión mundial y se están incentivando los nacionalismos y los proteccionismos es sombrío, y coincido con el contador en este aspecto, miremos sector por sector, porque vamos a encontrar sectores. Somos países pequeños en el concierto internacional. Vamos a encontrar sectores donde podemos crecer. Yo agregaría, por ejemplo, todo lo del conocimiento. En la industria del conocimiento, países como Uruguay, países como Argentina, tenemos muchísimo que contribuir en el mundo del software en español, en la creación de videojuegos. Tenemos un nivel de inteligencia, una relación calidad-precio de nuestra inteligencia muy competitiva. Nuestros ingenieros en sistemas, por lo que ganan, son muy competitivos con los ingenieros de sistemas de Europa y de Estados Unidos. Entonces tenemos ahí también un sector donde nos podemos meter. En el tema de los alimentos, que es tan importante Uruguay, en calidad, quizás no tanto en precio, pero en calidad. Lo mencionó el presidente Taber, que a lo mejor la carne empieza a elaborarse, carne para hamburguesas en laboratorios. Es cierto, ya hay de esto, pero nosotros vamos a poder exportar carne pastoril que se va a hacer pagada como un lujo, y cada día más los chinos están queriendo comer carne de la buena. Y aprovechan esta crisis porcina. Se está incrementando tremendamente el consumo en China de carne vacuna de alta calidad, y tenemos muchísimo para ofrecer en nuestros países. Entonces yo creo que más allá de abrumarnos por un escenario que no está del todo claro, pensemos en sectores, porque tenemos para crecer muchísimo en sectores donde tenemos muchísima competitividad y tenemos que animarlo a hacer. Muchas gracias, González Fraga, muy interesante. Contador Iglesias, se ha introducido el tema laboral, que en realidad es la contracara de los temas de la seguridad social, porque no se puede resolver bien la seguridad social si no se concibe bien qué es lo que queremos desde el punto de vista del trabajo y de los derechos que mencionaba Astori en forma, digamos, destacada. Quería preguntarle sobre este tema. Y antes, una pregunta que me parece de orden, usted tiene mucha experiencia internacional. ¿Cómo vio todo el capítulo de Uruguay en la OIT? Si es que lo tiene incorporado, porque Uruguay ha tenido para los empresarios ha sido un tema muy sensible, esta queja empresarial y las relaciones laborales con los sindicatos. Mire, yo no conozco eso que usted me dice. Sé que ha habido un problema con la OIT. Uruguay siempre ha tenido un estándar muy alto en la OIT, el país que más ha cumplido con todos los proyectos. Es la versión que yo tengo. Yo creo que el tema está nuevamente en las relaciones laborales, forma un capítulo muy importante en cualquier estrategia económica. Por eso que el diálogo entre el Estado y los distintos estamentos laborales y empresariales es importante, pero también entre empresarios y el sector del trabajo. Yo creo que de ahora en adelante, frente a estos desafíos que son tan complicados y tan nuevos en las relaciones internacionales, es que donde se ve con mayor importancia que Estado, empresa privada y sociedad tengan mecanismos de diálogo inteligentes para poder hacer frente a esos desafíos y aprovechar las oportunidades que decía recién el amigo. El ingreso en Nueva, yo estaba mirando hace poco tiempo, asistía a una reunión en México y apareció una exposición brillante de un experto que nos decía que una de las grandes aventuras que se están abriendo hoy al empleo es toda la industria del entretenimiento. Las grandes empresas están todas metiéndose en este tema con inversiones entre 50 y 60 mil millones de dólares para hacer frente a este tipo de actividad. Bueno, en todos esos nuevos campos, que son realmente nuevas oportunidades, nuestro país y por supuesto los países vecinos, tenemos una enorme oportunidad de poder generar empleo. Ahora, en ese tipo de actividad, pues hay que mantener diálogos inteligentes entre los tres sectores que forman parte, que es el Estado, la empresa privada y los sectores internacionales, que de alguna forma le den forma a estas nuevas obligaciones.
Gracias, contador. La verdad que no sé si alguno de los integrantes del panel quería hacer algún comentario más de alguno de los aspectos, si no, estaré invitando a la economista María Dolores Veramente a hacer un breve comentario de cierre como presidente de la Academia Nacional de Economía. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos disfrutado mucho las exposiciones de todos los panelistas. Creo que si el Mercosur fuera esto, andaría muy bien, porque hemos logrado... ¿No se oye? ¿Se oye así? ¿Se oye? Hemos logrado algunos consensos, hemos debatido. Interesante ver cómo tema de seguridad social, que me comprende las generalidades de la ley por mi trabajo también, cómo Uruguay logró una solución hace ya 23 años que implica un sistema mixto, que es muy uruguayo porque mantiene una capa básica obligatoria del sistema de reparto y la complementa con cuentas individuales, obligatorias también. Brasil está proponiendo algo parecido, Argentina lo tuvo de alguna manera un esquema diferente, pero bueno, hoy por hoy el sistema uruguayo es bastante sustentable, como decía el contador Daniel Astori, preocupa sobre todo la proyección del déficit del BPS, pero el tema de haber logrado hace 23 años sacar una parte del problema, hoy nos hace tener un poquito más de aire. Y en cuanto a las relaciones laborales, yo creo que bueno, las relaciones laborales modernas no se pueden basar más en la confrontación. Parte de esos consensos que tenemos que lograr, creo que está en ver que el trabajo del futuro, lo ven nuestros hijos, tienen una concepción totalmente distinta del mundo del trabajo. A veces hasta nos alarma un poco con qué equilibrio entre vida privada y trabajo tienen, que es totalmente distinto al que nosotros teníamos, al punto de renunciar a un trabajo en diciembre, porque se van de vacaciones y después en marzo buscan trabajo nuevamente. Pero hay todo un tema del mundo del conocimiento que hace que las relaciones laborales también se tengan que adecuar a eso y no... De repente a veces tenemos en la cabeza relaciones laborales de modelos económicos de comienzo del siglo XX y nuestras regulaciones también acompasan ese viejo modelo económico. Hoy el trabajo es más flexible, es más polivalente, es más de que si se me ocurre una idea a las 8 de la mañana o a las 3 de la mañana la puedo plasmar en mi trabajo. Y bueno, todas esas realidades creo que las tenemos que empezar a contemplar. Y por último, lo que se habló de regionalismo abierto, creo que es muy importante. Uruguay, como país pequeño, a veces siente que el Mercosur fue más bien un diálogo entre Argentina y Brasil, al que Uruguay y Paraguay asistían más bien como tomadores de precios, como decimos, o tomadores de decisiones ajenas, porque no teníamos muchos grados de influencia. Por lo tanto, el regionalismo abierto es importante para todos los países, pero especialmente para los países más pequeños. Así que creo que bueno, se lograron unos cuantos puntos de acuerdo y unas intervenciones muy ricas de todos los panelistas. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, María Dolores. Y particular agradecimiento al ministro de Economía del Uruguay, contador Daniel Astori, al contador Enrique Iglesias, el expresidente del BID y consejero iberoamericano hoy, y también a Javier González Fraga del Banco Nación, a Renato Coelho del Ministerio de Economía de Brasil. La verdad que ha sido un lujo tener estas dos rondas de intercambio muy intenso. Muchas gracias a todos y retomamos la actividad en la tarde en este primer encuentro de convergencia empresarial iberoamericano.